Buenos días y bienvenidos a Tecne Análisis, y hoy tengo encima de la mesa el LG V10. ¿Quieres conocerlo un poquito más? Pues vamos a ello. Pues en la cara delantera tendremos un cristal con doble capa en la que se encuentra la pantalla de 5,7 pulgadas con resolución Quad HD y tecnología IPS. ¿Qué encontramos? Tenemos los botones de Android integrados en la interfaz de usuario, en el margen inferior, y en el margen superior tendremos varios elementos. Hay que prestar atención, por ejemplo, a la doble óptica en la esquina superior izquierda y a esta pantalla secundaria que nos puede ser muy útil junto, digamos, a la esquina derecha. La verdad es que vamos a prestar un poco atención a lo que encontramos en la cara frontal de este smartphone. ¿Por qué tenemos esta doble óptica en la cara frontal? Pues muy sencillo. Con esta de 5 megapíxeles tendremos una apertura de 120 grados, mientras que con la que tenemos al lado tendremos una apertura de 80 grados. La verdad es que cambia bastante. Prendemos la cámara y vamos a ver cómo se ve en lo que es la apertura. Con una y con otra. Se ve más contenido, se ve más escenario o se ve menos escenario. Esta es la utilidad de la doble cámara frontal. Otra de las cosas importantes en este terminal es la pantalla secundaria. ¿Para qué nos va a servir? Pues apaguemos la pantalla y ahora, con un simple gesto, podemos acceder, por ejemplo, a los controles para reproducir música. Podemos iniciar la reproducción, podemos cambiar de una pista a otra, e incluso podemos también controlar, por ejemplo, pues la conectividad Wi-Fi o silenciar o darle sonido al dispositivo. Y por supuesto podremos ver en todo momento cuál es la capacidad de batería restante, la hora y el día. Otra de las cosas importantes en este smartphone tiene que ver con los acabados, no solo de la cara frontal, sino de la zona posterior. Tendremos una superficie trasera en caucho. La verdad es que es muy agradecida de cara a un agarre bien bueno del terminal. Tendremos una superficie con un acabado muy especial, con un buen relieve, lo que nos permitirá tener bien sujeto el dispositivo. ¿Qué encontramos en la zona posterior? Pues varios elementos. Tendremos el flash a la izquierda de la óptica, tendremos la botonera clásica de los dispositivos de LG, uno central para poder apagar y encender la pantalla, tendremos dos botones para ajustar el volumen del sonido y por supuesto tendremos un enfoque mediante láser. La cámara trasera es de 16 megapíxeles de máxima resolución y tendrá una apertura f1.8. El V10 cuenta con una cubierta trasera extraíble para que podamos acceder a la batería de 3000 mAh de capacidad y por supuesto a la ranura para tarjeta SIM y para tarjeta microSD. Es importante de cara pues, a poder tener más contenidos aparte de la memoria interna del dispositivo. El terminal cuenta con un peso de 192 gramos. Puede parecer mucho, pero en la mano en realidad no es tanto. El perfil del dispositivo tiene apenas 8,6 milímetros. No es el dispositivo más delgado, pero la verdad es que se agarra bien y para mí eso es fundamental. Además tendremos un acabado cromado en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Qué encontramos en el perfil? Pues echemos un vistazo. Nada en el izquierdo, nada en el derecho. En el lado superior tendremos un micrófono secundario y tendremos el puerto de infrarrojos. Y en el lado inferior tendremos el conector para auriculares, el puerto micro USB y el altavoz. Además, por supuesto, del micrófono principal. ¿Qué tal va a rendir este smartphone? En principio, pues no tendremos ningún tipo de problema para conectarnos a internet o, por ejemplo, para jugar a juegos como Real Racing 3. Cuenta con un procesador Snapdragon 808 de 6 núcleos y además 4 GB de memoria RAM. ¿Qué tal en memoria interna? 32 GB, pero recordad, no siempre tendremos toda esa capacidad. Probablemente en este terminal tengamos en torno a unos 25 GB. En la descripción del vídeo te voy a poner exactamente cuál es la memoria libre disponible para aplicaciones, música, vídeo
y otros contenidos. En cuanto a conectividad, no faltará Bluetooth 4.1, Wi-Fi y NFC, que es lo habitual en smartphones de gama alta. La interfaz de usuario, pues ya la estáis viendo, una interfaz de usuario que cuenta con la capa de personalización de LG. No nos olvidemos que este terminal viene con Android 6.0 Marshmallow. Tendremos nuestro menú de aplicaciones que podremos organizar con total libertad. Podremos, por ejemplo, ocultar y mostrar aplicaciones, podremos cambiar el orden y también incluso podremos crear carpetas. No faltará un desplegable de notificaciones con accesos rápidos a funciones y por supuesto tendremos los ajustes del sistema que están distribuidos en varios escritorios. Una de las cosas importantes, en mi opinión, en este dispositivo tiene que ver con la reproducción de música. Vamos a verlo. La verdad es que si prendemos la aplicación, que lo podemos hacer desde la pantalla secundaria y le damos a reproducir, tenemos que tener en cuenta que podemos potenciar la calidad de audio. Para eso, pues por ejemplo, podemos ir a los ajustes del sistema, apartado sonido y notificaciones, ajustes avanzados e irnos a este apartado, 32 bit IFI DAC. Lo activamos y con esto daremos más cuerpo al sonido. Eso puede ser importante, por ejemplo, si tenemos un buen juego de auriculares. Si pulsamos en la opción, podremos incrementar el volumen y podremos incluso ajustar la intensidad del sonido para cada canal, el izquierdo o el derecho. La verdad es que es un valor añadido importante en este terminal la calidad de audio que podamos disfrutar con nuestra música y también con las películas que podamos ver a través de YouTube o a través de archivos locales. ¿Cuál va a ser la experiencia explorando páginas web? Pues en principio los 4 GB de memoria RAM del terminal y el procesador Snapdragon 808 no debería darnos problemas cuando entremos en una página web y queramos pues echar un vistazo a las noticias y navegar por ella, hacer zoom con un simple gesto o echar un rápido vistazo a los contenidos de esta forma. El rendimiento pues debe ser muy alto en este producto. Echemos un vistazo y la verdad es que, tal como podéis ver, la reacción es instantánea, tanto los gestos de zoom como desplazamiento vertical por los contenidos. Así que este es un punto importante. Además, el tener una pantalla Quad HD de 5,7 pulgadas contribuye a tener una buena experiencia con el dispositivo. Podemos jugar bastante con la pantalla secundaria. En los ajustes pues habrá la posibilidad de configurar un poco los accesos directos, lo que se muestra y lo que no se muestra, e incluso podemos desactivar dicha pantalla tanto con la pantalla principal apagada como con la pantalla principal encendida. Puede que en ningún caso nos interese tener estos accesos, aunque en mi opinión creo que es un punto a favor de este LG V10. Como en muchos terminales, sobre todo de la marca LG, podemos configurar los botones que aparecen en el margen inferior. Podemos cambiar el orden y también podemos incluir nuevos botones. Con un simple gesto podemos añadir o retirar botones o incluso podemos cambiar con total libertad el orden para que se adapte a nuestras preferencias. Otra de las características de software interesantes en LG tiene que ver con la pantalla doble. ¿Cómo podemos entrar? Pues con el botón de Home tenemos el apartado Ventana doble y aquí podemos controlar dos aplicaciones de forma independiente. Con un simple gesto tenemos el explorador web en un lado y, por ejemplo, podríamos tener YouTube en el otro. Arrastramos y ahora ya tenemos dos aplicaciones corriendo en una misma pantalla de forma independiente. Así podríamos ver o revisar lo que hay en una página web, o bien, por ejemplo, podríamos ver un vídeo en YouTube en el otro margen de la pantalla. ¿Qué podemos esperar de la cámara trasera del V10? Pues yo al menos espero tener los mismos resultados tan buenos como los que tengo normalmente con mi G4.
Tenemos una resolución máxima de 16 megapíxeles y por supuesto tendremos enfoque láser, que puede sernos muy útil para poder enfocar objetos muy de cerca. Echemos un vistazo a la interfaz de usuario. La verdad es que tenemos una interfaz de usuario con varias opciones. Tendremos ajustes básicos, como por ejemplo la resolución, tanto en fotografía como en grabación de vídeo. También tendremos modo panorámico, el modo normal, modo cámara lenta, pero quizás lo más interesante será el modo manual, donde podremos controlar varios ajustes. Podremos manejar la ISO de una forma sencilla, podemos aumentar o reducir la ISO, podemos tocar el balance de blancos y también podemos, algo importante para mí, controlar lo que es la distancia focal, que sería por aquí. Esto nos permitirá mayor agudeza, donde el enfoque automático pues no nos da eso que queremos, ese enfoque preciso que necesitamos. La verdad es que la cámara del V10 promete y mucho. Así pues, en este terminal tenemos tres cositas básicas. La calidad de audio. Tenemos la doble cámara frontal para selfies, para mayor amplitud de escena o menor amplitud de escena, y esa cámara trasera con enfoque láser y 16 megapíxeles de máxima resolución. Y además debemos recordar que con este terminal también podremos grabar secuencias en 4K. Este dispositivo tiene muchas cosas buenas en cuanto a software, entre ellas la función Quick Memo, que nos permite tomar capturas de pantalla, pero no solo eso, sino que además también podremos editarlas. Tendremos diferentes tipos de trazo con espesores y transparencias y podremos elegir varios colores. Y luego simplemente podremos mandar esa imagen o esa captura a nuestros contactos, a quien queramos, a través de las redes sociales, a través de correo electrónico o donde queramos. Y será muy sencillo grabar esa captura de pantalla. ¿Y qué más puede hacer este smartphone? Pues si estamos cómodamente sentados en el sofá de casa, podemos configurarlo para que actúe como mando a distancia universal. Bastará con añadir el dispositivo que queramos controlar, ya sea una televisión, un dispositivo de audio, incluso un aparato de aire acondicionado o un proyector. En unos pocos pasos podremos tener la pantalla en nuestras manos con el LG V10. Será tan sencillo como unos pocos pasos y aquí tendremos unos botoncitos típicos de un mando a distancia. Tendremos varias visuales con varias opciones, teclado numérico, tendremos botones de dirección y lo típico de un mando a distancia corriente o habitual. Pues esta es una primera toma de contacto con este cacharrito que tengo en mis manos, el LG V10, un teléfono que es grande, que no es tan pesado cuando lo tenemos en las manos y que tiene unas especificaciones que la verdad es que te van a gustar muchísimo. Un teléfono muy completo que va a dar un muy buen rendimiento. En la review te voy a contar más detalles para que tengas una buena visión de este producto de LG.